Estamos entonces con Ricardo Briceño, presidente del CADE 2013, y tiene una propuesta para este CADE que realmente es interesante. Vamos a escucharla. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por No, por favor, te hemos invitado porque nos ha interesado muchísimo esta idea que estás proponiendo. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad, creo que todos los empresarios conocemos CADE. CADE es probablemente la institución más longeva del empresariado nacional. Este año cumplió 50 años y nace hace 50 años por un grupo de empresarios que se plantean el futuro del país y se llama Conferencia Anual de Ejecutivos. Y fueron ejecutivos jóvenes que hace 50 años, en la época de Velasco todavía, se plantearon una agenda para el Perú y crearon lo que en aquel entonces se llamó el espíritu de Paracas. Han pasado 50 años y los CADEs siguen siendo un referente dentro de la agenda nacional, pero yo he encontrado que hay mucho de opinión, de análisis de la situación y sobre todo participa gente que tiene mucho que decir, pero no participan tanto los empresarios. Entonces yo estoy proponiendo que en esta versión de CADE, aquellos que llamamos los opiniólogos como tú o como yo, se sienten en la platea. No, pero tú no eres tú eres empresario, por favor. Pero siempre opinamos, pero tengo 65 años. Ajá, ya. Y creo que cuando uno plantea, y este es el tema del nuevo CADE, la agenda del Perú hacia el futuro, la agenda del Perú hacia el año 2028. Ese es el tema, la agenda del Perú al año 2028. Empresarial. La agenda empresarial. La agenda empresarial. ¿Quién debe hacer la agenda empresarial del futuro? La tienen que hacer los jóvenes empresarios. Ajá. Y yo creo que hay un grupo importantísimo y muy interesante de jóvenes empresarios que tienen una visión del presente y del futuro diferente que la nuestra. Mira, los empresarios que, como yo, que iniciamos nuestra vida laboral en la época, digamos, del gobierno militar, cargamos en la espalda, en la mochila, una serie de pruritos y cosas, temores, como la hiperinflación, el terrorismo, la necesidad de protección, etcétera. Pero existe una generación nueva, que son justamente aquellos empresarios que no habían nacido probablemente cuando se hace el primer CADE hace 50 años, que tienen una visión totalmente diferente. Y que son ellos los que están construyendo el Perú de hoy y que son ellos los que van a construir el Perú empresarial de mañana. Entonces, la idea es preguntarles a ellos, no qué sueñan, cómo va a ser el país, o qué pienso yo, cómo va a ser el país, sino cómo lo van a hacer. ¿Qué va a hacer tu empresa? ¿Cómo va a ser tu empresa dentro de 5, 10, 15 años? Y ellos la tienen clara. Y la tienen clara porque saben que tienen que competir en un mundo globalizado, ¿no? Que tienen que mejorar las condiciones salariales, que van a dar más empleo, que necesitan ciertas reglas de flexibilidad y de garantías de que lo tiene que el Estado, no el gobierno, el Estado nacional, el Estado en todos sus niveles debería acompañar esta visión de futuro que tienen los empresarios. Entonces, lo que vamos a hacer vamos a convocar a estos jóvenes de menos de 50 años, bueno, no es un límite, pero de jóvenes empresarios, y preguntarles a ellos hacia dónde llevan sus empresas, hacia dónde llevan sus sectores en los próximos 5, 10, 15 años, y construir con ellos de una manera evidentemente armónica y estructurada lo que llamaríamos la agenda empresarial del algo así como la visión también. No es una visión, Jaime, porque una visión la podemos tener tú y yo. No es el Perú que soñamos, es el Perú que vamos a hacer. Hay que preguntarle, ¿tu empresa a dónde la vas a llevar dentro de 5 o 10 años? Y esto en cada sector, digamos. Pero hay jóvenes empresarios muy destacados con visión, aunque no te guste la visión. Sí. Digamos, con su visión de qué es lo que quieren hacer, digamos. ¿En todos los sectores? En todos los sectores y en todos los niveles. Ojo, esto no es una visión y una creación de una agenda solamente de las grandes empresas. Tú tienes empresarios pequeños que tienen una visión y una ambición de llevar sus empresas hacia adelante. Y no olvidemos que en el Perú de hoy tienes ejemplos interesantísimos si retrocedemos nosotros 20 años. ¿Dónde estaba AGE? Sí, pues, en un garaje en Ayacucho. ¿Dónde está hoy día AGE? Con oficinas en España, industrias en Tailandia, en Indonesia, en México.
¿Dónde estaban ciertos grupos empresariales? ¿Dónde estaba Gloria? Hoy día, ¿qué cosa es Gloria? Entonces, no miremos a ellos hoy, sino miremos a ellos hace tiempo y busquemos a esos jóvenes como ellos también, que están en todo el país, probablemente. ¿Y cómo los vas a buscar? ¿Cómo los vas a reclutar? ¿Qué vas a hacer con ellos? Porque de acá al CADE, me imagino, digamos, simplemente no van a llegar al CADE, habrá un trabajo preparatorio. Es un trabajo preparatorio, un trabajo metodológico, porque además quiero decirte algo, es imposible juntar grupos de estos empresarios en reuniones de 5 a 7 de la noche, los lunes. Esa gente está ocupada haciendo empresa. Claro, sí, pues. Entonces vamos a buscar con una nueva tecnología la manera de contactarlos, de manera de generar las preguntas, las respuestas. Evidentemente vamos a tener un líder en cada sector, líder congénere de ellos, que los agrupará, y un sistema metodológico ayudado por la academia moderna que junte esa información. Ajá. Mira, si nosotros... O sea que vas a hacer talleres virtuales. Vamos a hacer talleres virtuales, evidentemente, y al final habrá un entregable, que es el conjunto de esta agenda, de este proyecto, si tú quieres, de esta visión o como quieras llamarla, de a dónde va a ir la empresa nacional. Y eso implica en buena cuenta dónde va a ir el Perú. Evidentemente, porque para que se haga esto, por darte un ejemplo, va a crecer la industria, va a crecer la agroindustria, va a crecer el comercio interior, va a crecer la construcción al ritmo que va creciendo, y eso requiere de formaciones profesionales. Entonces, por otro lado, vamos a preguntarle a los propios empresarios jóvenes si van a entrar en el negocio de la educación, negocio en el buen sentido de la palabra, claro, porque creemos que si dejamos el sector educación o el sector salud pública exclusivamente al Estado peruano, no va a tener la velocidad para acompañar el crecimiento que tienen los otros sectores. Entonces el sector empresarial va a entrar a acompañar al sector público en dar las condiciones de educación y salud que requiere esta nueva población que está trabajando, que está produciendo, que está pagando tributos y que no está recibiendo la compensación de una calidad de educación y una calidad de salud. Son sectores, por ejemplo, dinámicos de la economía que están comenzando, y es impresionante cómo está comenzando el sector privado a acompañar al sector público en la educación primaria, secundaria, técnica, que necesita el sector privado. No, tenemos las inversiones del Grupo Rodríguez Pastor, por ejemplo. Exactamente, el Grupo Hochschild. El Grupo Hochschild, exactamente. En colegios, en universidades. Tienen la experiencia de Fe y Alegría, inclusive, ¿no? O sea, todo eso se tiene que juntar. Y claro, porque no podemos seguir esperando que se pongan de acuerdo el Ministerio de Educación con los sindicatos, etcétera, que el crecimiento de la recaudación fiscal haga que se invierta más en la educación. Podemos acompañarlo, no vamos a suplirlo, pero seguramente hay ideas nuevas que esperamos nosotros, esas ideas nuevas, frescas, despolitizadas, porque vamos a llamar a jóvenes empresarios de todos los sectores de la economía, de provincias, sin restricción de género. Van a haber muchas mujeres. Pero esto supone también una agenda conjunta, entonces, de alguna manera, con el Estado, o digamos, los países que salen adelante a partir de cierto punto, los países del sudeste asiático y otros, tienen una relación Estado-sector privado muy intensa, en el sentido de que se reúnen con mucha frecuencia para ver cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, a dónde vamos, qué cosas puede apoyar el Estado, qué no está apoyando. Ese tipo de relación todavía no existe. Digamos, la educación pública, podría haber una alianza con el sector privado para sacarla adelante. Por supuesto, y hay un tema, Jaime, y una de las razones por las cuales yo me atrevo a convocar a esta agenda de largo plazo en una institución como CADE. Es la falta de institucionalidad en el Perú. Desafortunadamente, las instituciones del gobierno están muy ocupadas en el corto plazo, y tú lo has visto en las noticias que has dado antes de esta entrevista. Todo es el corto plazo nos agobia, y las instituciones del Estado peruano no tienen la tranquilidad ni la capacidad de pensar en el largo plazo. Lo hacen de una manera muy precaria. Igualmente las instituciones del sector privado. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de CEPLAN? CEPLAN es algo que debería funcionar, pero para que funcione CEPLAN tiene que haber un desapego del gobierno
sobre el corto plazo y un pensamiento a largo plazo. No puede haber un plan si pensamos en la inauguración del próximo año o de los 2 años que viene. Por eso es que lo que estamos planteando nosotros es cuál es lo que van a hacer los empresarios con los próximos gobiernos. Porque eso no es, no es con este gobierno, es con los próximos gobiernos nacionales, con los próximos gobiernos regionales, con los próximos 5 alcaldes que hayan en la provincia. Entonces, si es que se ve, y creo que se ve, este optimismo impresionante de los jóvenes empresarios, porque cuando tú ves un joven empresario, tú lo ves manejando un carro y lo ves que está mirando hacia adelante. Nosotros manejamos mal y muchas veces vemos por el retrovisor. Sí, pues. Estamos siempre viendo por el retrovisor, pensando, pucha, no sé, no será así, de repente nos vamos al otro lado, y qué pasa si el terrorismo, y qué pasa si el narcotráfico. Los jóvenes están pensando, ¿qué pasa si yo tengo que competir con Chile, con Colombia, y voy a entrar a los grandes mercados? Entonces, ¿quién la va a hacer? ¿Tú tienes identificados ya a estas personas? Por supuesto que sí. No tengo identificados, pero aprovecho esta plataforma para hacer una convocatoria a los jóvenes. Vamos a identificarlos. Vamos a identificar a aquellos que quieran poner sobre el tapete sus propias agendas. Yo le pregunté la semana pasada a un joven empresario, ¿tú tienes idea dónde vas a llevar tu empresa al año 2025? Y me dijo, la tengo clarísima. Yo sé a dónde voy a ir. Los jóvenes saben a dónde van a ir. Bueno, era un joven empresario de una familia que hace 15 años tenía una cosa de este tamaño y hoy día la tiene inmensa en el país. Pero él me dijo, el Perú no es suficiente. Van a salir afuera. Claro. Entonces, bueno, la cantidad de empresas que se han internacionalizado, la cantidad de transnacionales peruanas que hay ahora, mini o medio transnacionales, pero... Y hay el otro lado también, Jaime. El inversionista extranjero. Hay que preguntarle también al inversionista extranjero que viene y que tiene una cartera de decenas de miles de millones de dólares. Oye, ¿tú vas a seguir invirtiendo en el Perú? Sí, ¿qué requieres? Porque tenemos que ver que las empresas peruanas van a invertir en el Perú y afuera, y las empresas extranjeras deben venir aquí. Entonces, esa combinación tiene que venir evidentemente acompañada de políticas públicas. Entonces, ¿cuál es primero? ¿La dación de las políticas públicas para el crecimiento o la presentación de un plan de crecimiento que requiere de la dación de políticas públicas que les acompañen? Y un compromiso de ambos lados. Claro. Entonces, yo creo que no podemos ser muy pretenciosos, pero este CADE va a ser la agenda empresarial. Y van a terminar con un documento, entonces. Por supuesto, con un entregable, un documento que es la agenda por cada sector. Y esperamos, y aquí me adelanto, que el CADE del 2014 sea la agenda conjunta entre el empresariado y el Estado peruano de la dación de políticas públicas. Eso sería extraordinario. Bueno, ese ya no me tocaría a mí, pero yo espero sembrar la semilla y hacer, como dije, que los empresarios suban al podio, los opiniólogos se sienten en la platea y que se genere una nueva agenda y que se genere una nueva base de opinión también de la gente sobre lo que va a ser el Perú del futuro, sin esa mochila, sin esa carga de pesimismo que tenemos muchos. Muy bien, Ricardo Briceño, felicitaciones por esta idea que me parece brillante, renovadora, que puede darle un gran impulso, renovar el impulso del crecimiento del Perú, que a veces vemos que ya empecemos a repetir fórmulas que se empiezan a agotar. Muchas gracias, felicitaciones y vamos a estar atentos al desarrollo. Confiemos en los jóvenes. Así es, Ricardo Briceño, presidente del CADE 2013. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Luis Ludeña Saldaña, un tema que tiene algo que ver con esto. Él es presidente del directorio del CONEACES, que es esta entidad encargada de acreditar y certificar a los la calidad de los institutos superiores tecnológicos. Algo fundamental si queremos desarrollar la educación en el país. Regresamos.